cada vez más complejos. Y yo quiero hablarles hoy y mañana de dos temas que están encadenados uno con el otro. Pero antes de eso, quiero mostrarles un video ahí, mi hermano me lo va a poner. Tiempo atrás, no mucho, el año pasado para ser exactos, estuvimos en un lugar que se llama Elms Haven, ahí en Napa, en San Francisco. Estuvimos por esas cosas de la vida 2 días. Esa casa que están observando allí le perteneció a la señora Ellen White. ¿Alguien ha ido allá? 14 años vivió ella en ese lugar. Elms Haven fue su residencia en los últimos 14 años de su vida, allí en las montañas de San Francisco. Este es un video que no tiene audio, es la preproducción de un documental que vamos a sacar ahora en octubre, este mes, a través de la señal de Nuevo Tiempo Perú, Hope Channel allá en Sudamérica. Quien les habla trabaja allí en la red de canal y radio Nuevo Tiempo, en la función de evangelista. Y allí fuimos a grabar un documental que tiene que ver con el último legado de Elena de White. En esa casa Elena vivió los últimos años de su vida, pero también en esa casa Elena recibió las visiones probablemente más importantes para el tiempo del fin, que están más o menos entre el tomo 6, 7, 8, inclusive el tomo 9 en inglés de Testimonios para la Iglesia. Allí ustedes pueden ver su dormitorio, lugar donde ella recibió más de una vez la visita de Jesús y los ángeles. ¿No es maravilloso eso? Y ahí, mientras yo estaba sentado grabando esa parte del documental, nos atendió la tataranieta de Elena que vive allí, Esther. Y ella decía, en ese lugar, en ese dormitorio, más de una vez salieron luces blancas y azules por la noche. Y los vecinos venían corriendo, vecinos no adventistas, y le decían a los secretarios que vivían allí con Elena, ¿no?, los asistentes, el dormitorio de la señora Elena se está quemando, decían. Entonces todos subían corriendo y la señora Elena de White bajaba y decía, no, tranquilos, hoy he recibido visitas. Qué tremendo, ¿no? La visita de Jesús y los ángeles. ¿Por qué hablo así el tema? Y ahora sí podemos ver, mi hermano, la presentación. Porque yo creo que tenemos 2 tesoros como pueblo de Dios. 2 tesoros. Uno de ellos, y el más importante de todos, es la palabra. Amén. Amén. Nuestro sustento, nuestra base, nuestro fundamento y nuestra firme plataforma en la palabra de Dios. Y el Señor nos regaló un regalo más, un obsequio más, y son los testimonios. La voz profética más segura en la pluma de una mujer que se consideró la sierva débil del Señor, una mujer que a los 17 años fue llamada para un ministerio que duró 70 años, escribiendo más de 100,000 hojas a puño y letra, y que finalmente redundó en grandes bendiciones para la iglesia adventista. Y yo creo, hermanos, firmemente, nosotros trabajamos en el área de comunicaciones para la iglesia allá en Sudamérica, en Perú. Ustedes acá tienen Hope Channel para el ámbito hispano en Norteamérica y Canadá. Nosotros en Sudamérica tenemos lo mismo, pero es para Sudamérica, los 8 países, que es Nuevo Tiempo y Novo Tempo para Brasil. Esta función que estoy desempeñando la estoy haciendo hace poco relativamente, llevo recién 1 año como evangelista y orador de la red Nuevo Tiempo allí en Perú. Pero Dios ya nos ha regalado muchas cosas lindas, como por ejemplo ser la segunda página en Sudamérica más grande y con mayor seguidores. Miles y millones de personas ven los videos, ven las transmisiones, ven las producciones, ven las películas que Nuevo Tiempo Perú ha hecho últimamente. Y lo único que usted tiene que hacer para acceder a eso es buscar en YouTube nuestro canal Nuevo Tiempo Perú o Nuevo Tiempo Perú Films. Y ahí están las películas que hemos grabado últimamente. Dios nos ha bendecido mucho y la verdad es que estando en este mundo de las comunicaciones nos hemos dado cuenta de algo interesante. Que lo que la sierva de Dios escribió al final de sus últimos años de vida tuvo mucho que ver con el tiempo del fin. Pero muchos desconocen cuál fue la última visión de Elena de White. Ella la tuvo en marzo de ese año, que murió. Ella muere el 16 de julio
de 1915. Y la última visión que la señora Elena recibe es en marzo de ese año, o sea, poquitos meses antes de morir. Y hermanos, ¿ustedes saben de qué se trató esa última visión? Ella ya tenía 87 años. Dios le habló de los jóvenes en el tiempo del fin. Es increíble que la preocupación de Dios ha sido siempre los corderos más jóvenes de su rebaño. Y nosotros hoy vivimos, hermanos, quizás en el tiempo más serio de la historia, en el tiempo donde vamos a ver cosas increíbles, si es que ya no empezamos a verlas. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años cómo el enemigo está haciendo su labor. Pero yo quiero mostrarles a continuación, a ver si me ayudan ahí atrás, hermano, para que pase la presentación. Quiero mostrarles una introducción rápida, basada en el concepto de lo que el diablo intentó hacer a lo largo de la historia. Si ustedes se dan cuenta, si abrimos nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, usted se va a encontrar de que el Señor, a lo largo de la historia, siempre guardó un mensajero o mensajeros para cada generación, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo de Israel, cuando estuvo cautivo 400 años en Egipto, Dios ya tenía dispuesto un libertador. ¿Sí? Claro. Dios ya lo tenía dispuesto, ya estaba programado. Ese libertador se iba a llamar Moisés. Pero ese libertador no iba a venir sino en el tiempo indicado. Y Dios ya había revelado a los antiguos patriarcas que los hijos de Abraham iban a estar cautivos en tierra ajena durante 4 siglos. Y el diablo es uno de los personajes que más lee profecías, hermanos. Si hay alguien que está mirando y observando permanentemente el reloj de Dios, es Satanás. Y usted dirá, ¿pero cómo, pastor? Bueno, la Biblia misma lo dice que él sabe muy bien que le queda poco. ¿Cómo sabe alguien que le queda poco tiempo? Si es que no se da cuenta del orden de los eventos, ¿no? Yo sé que me queda poco tiempo porque veo un reloj que ustedes inteligentemente han puesto atrás para que solo el orador lo vea. El diablo también le queda poco tiempo porque ve un reloj. Aquí está, la Biblia. Y él sabe muy bien cuánto tiempo le está quedando. Entonces, él hace lo que sea para tratar de destruir una generación que puede convertirse en una amenaza para él. Y la última visión que tuvo Elena en esa casa que ustedes vieron allí en el video fue sobre los jóvenes, los peligros que enfrentarían y el papel final de la última generación antes que Jesús vuelva. Pero volvamos a Éxodo. Nosotros encontramos en Éxodo capítulo 1, ustedes leen conmigo allí, que la palabra de Dios dice en el verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dios hacía algo tremendo con el pueblo de Israel, lo bendecía multiplicándolo. Y el Señor quiere que nos multipliquemos, hermanos. Amén. El Señor quiere que nos multipliquemos. ¿Cuál es la labor de un pastor de ovejas? Yo serví muchos años en Chile. Gran parte de mi ministerio lo hice en Chile. Yo nací en Perú, pero mi ministerio prácticamente lo hice gran parte en Chile. 20 años allá viviendo. Ahí conocí a mi esposa chilena. Y ahora Perú nos ha llevado de nuevo para servir en esta nueva función, en la Red Nuevo Tiempo. Pero mi ministerio en Chile fue un ministerio que se desarrolló en varias áreas. Por ejemplo, yo fui pastor en ciudades, fui evangelista, fui director de ministerio personal, volví al pastor de ser distrital, fui pastor del campo, fui pastor de puertos, fui pastor de diferentes lugares. Pero lo que más recuerdo yo en mi corazón es el lugar donde el Señor me enseñó a ser pastor. ¿Saben dónde el Señor me enseñó a ser pastor? Con los pastores. Pero no los pastores de cuello y corbata, los pastores de ovejas, de borrego, los pastores de verdad, ¿no? Los que están en el ganado allí llevando las ovejitas. A nosotros nos dicen pastores, como el pastor aquí presente, porque es una investidura, ¿no? Es un símbolo, porque el Señor así lo llamó, a
apacienta mis ovejas, le dijo Pedro. Pero se deriva de una idea del pastor, del ganado, del pastor de ovejas. Y allí en el sur de Chile, ustedes saben que el sur de Chile es el fin del mundo, ¿no? Si yo les digo que vengo del fin del mundo, me creerían, ¿no? Es el fin del mundo. Vean el mapa. Ahí llega y ahí viene la Antártida. Y ahí en el sur de Chile nos tocó con mi esposa apacentar y preparar una iglesia para la venida de Jesús entre los hermanos nativos mapuches. Los mapuches son como todas nuestras tierras latinoamericanas, tienen sus aborígenes, ¿no? Sus indígenas al interior. En el Perú están los quechua, los aymara, etc. Centroamérica también, los que son descendientes de los mayas y los nahuas y todos ellos, ¿no? En el sur de Chile están los mapuches. Y los hermanos mapuches viven de la agricultura. Chile tiene una de las características interesantes de que es un país, más al sur te vas, más frío es, más helado es. Entonces había que abrigarse, hermanos, mucho. Como dice ya el dicho, abrigarse más que hijo único, ¿no? Porque el frío es terrible, es calador, se te mete a los huesos. Y ahí yo aprendí con los hermanos cómo ellos cuidan sus ovejas cuando hace frío. Es interesante cuando ellos tienen que podarlas, tienen que sacarles el pelo, el vello, la lana, en qué momento hay que dejarle la lana, en qué momento hay que cuidarlas. Y un día yo le dije a uno de mis hermanos allí, ¿cuál es el objetivo final de ser un pastor de ovejas aquí entre tus tierras? ¿Qué buscas finalmente? Aparte de comértelas, ¿no? Porque se las comen de vez en cuando. Me dice, pastor, el objetivo final es que se multiplique. Si tú te das cuenta, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva al principio de la historia? Multiplicaos. Interesante, ¿no? Multiplicaos. Y cuando tú vas al Evangelio del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que más hizo para suplir las necesidades de la gente? Multiplicó muchas cosas. Por ejemplo, los panes y los peces. Y si tú te vas a Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta de otro detalle. Se multiplicaba el pueblo de Dios y se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. En alguna primera parte el registro habla de una cantidad, luego de otra cantidad, luego más, y finalmente el texto bíblico llega a decir, y cada día se añadían más y más personas, hasta que llegó a ser casi incontable. A Dios le gusta la multiplicación, porque la multiplicación refleja algo, crecimiento. Y cuando usted no crece, es porque usted ya está muriendo. Y la iglesia no puede morir, porque la iglesia es un organismo vivo, que quien la dirige es el Señor Jesús. Amén. Y no va a morir tampoco. Entonces, cuando el faraón ve que el pueblo de Israel se multiplica, detesta que se multiplique el pueblo, porque es una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. Y porque este faraón no era realmente el que estaba haciendo este trabajo contra el pueblo de Dios. Faraón era un simple personaje que estaba siendo instrumento de ¿quién? Satanás. Y cuando manda a matar a los niños, o por lo menos le dice a las parteras que no nazcan varones, las parteras son obedientes a Dios o al faraón. ¿Qué dice el texto bíblico? Obedecen a Dios, temían a Dios, e hizo de que estas mujeres hicieron de que los niños se preservaran. Pero entre tanto eso ocurría, una mujer, la madre de Moisés, toma ese pequeño, lo guarda en un canasto, dice, yo soy fiel a Dios, se junta con Amram, se toman de la mano, Jocabed y Amram, y ponen en manos de Dios ese bebé y lo echan al río. Señor, dirígelo tú. Y no fue fácil, lo hizo con lágrimas en los ojos. Y ese bebé llegó a ser Moisés. Vámonos rápido, Apocalipsis 12. Si ustedes notan, otra vez encontramos otro ataque del dragón contra otros hijos. En esa ocasión fue contra el hijo de Israel, que sería Moisés, el libertador. Pero Apocalipsis 12, verso 17, que está en la pantalla, dice que el dragón en los últimos tiempos también se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de él, los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos, hermanos?
el pueblo adventista, el pueblo de Dios, el pueblo de todos los tiempos, se llenó de ira y se fue a hacer guerra. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas aquí que tiene el dragón. Te hago una pregunta. ¿Tú te has airado alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, una cosa es que tú te aires, por ejemplo, cuando te chocan el carro, el vehículo, y tú te bajas y estás muy molesto porque te han chocado, y una cosa es que tu molestia llegue solo a eso. Y otra cosa muy distinta es que agarres al chofer del otro carro y lo saques y le des una trompada. Porque eso es llevar tu ira a la acción. Tú puedes airarte, pero tienes que aprender a contener tu ira y que tus palabras y tus acciones no sean destructoras. Y es lo que pasa con el diablo. La Biblia dice en Apocalipsis 17, 12, 17, que el diablo se llenó de ira, pero no solo se queda con ira, sino que hace guerra. Ahí hay una cosa interesante. Aquí vemos que la acción del enemigo es doble. No solamente nos tiene un mal pensamiento sobre nosotros, nos odia, nos detesta, sino que va a hacer de tu vida lo más insufrible para que tú no seas salvo. Y eso es algo que tú tienes que saberlo como pueblo de Dios. Estuvimos al sur de Perú en una caravana con el canal Nuevo Tiempo. Estuvimos transmitiendo a nivel nacional todas las noches la campaña evangelística. Cada noche 14.000, 16.000 personas miraban la programación. Así que cada vez que yo salía a predicar, le pedía al Señor las palabras adecuadas, el mensaje adecuado, la música adecuada. Y qué felicidad es ver que en las redes sociales, por internet, la gente que televisaba el programa iba subiendo 10, 12, 14, 16.000 personas por noche. La última noche, los llamados, todos los días pasaba gente. El sábado final, 87 personas fueron bautizadas para honra y gloria del Señor. 87. Pero yo me ponía a pensar, ¿cuántas de estas 87 personas no estarán en la lupa, en el blanco de Satán después de eso, ¿no? El diablo, hermanos, si hay algo que detesta es que sus hijos, los hijos de Dios, se entreguen al Señor y se comprometan con el Señor. El diablo no está interesado en que tú peques. Voy a decir una frase que aparenta herejía. La puse en mis redes sociales la vez pasada. Pero quiero que la escuche completa antes que me apedrees. Al diablo no le interesa mucho que peques. Al diablo lo que le interesa es que desistas de Jesús. Porque cuando tú desistes de Jesús, pecas. ¿Me entendiste? Al diablo no le interesa que peques de buenas a primeras, porque él sabe que no lo haces así. Lo primero que él tiene que hacer es desconectarte de Dios. Hoy vivimos en la generación más neurológicamente excitada de la historia. Te voy a decir por qué. En esta área nueva que nos ha tocado trabajar, en el área de las comunicaciones, de internet, que es una bendición. Yo creo que el Señor nos ha bendecido a través de la ciencia, la tecnología. Hay mucha gente que le tiene miedo a la tecnología. Ay, que es del diablo, pastor, me dijo una viejecita la vez pasada. Dije, no, hermana, no es del diablo. Hay una cita del Espíritu de Profecía, yo no la traje, pero ella dice que Dios ha permitido que la ciencia aumente y los métodos modernos de transmisión de mensajes también aumenten para que el evangelismo corra más rápido y Cristo vuelva pronto. Eso es verdad. Los que son aquí más antiguos en la fe lo sabrán, se acordarán. Cuando el pastor Mark Finley fue uno de los primeros que empieza a transmitir una señal a través de un satélite y que era captado por otra antena en las iglesias, y él, predicando de cualquier parte del mundo, podía tomar la iglesia la señal y retransmitirla en los templos. Y mucha gente, inclusive pastores de la época, se resistían a eso y decían, eso no corresponde, el predicador tiene que estar en físico, en carne y hueso aquí. Es verdad, es lo ideal, pero con ese método el mensajero y el mensaje sobre todo puede estar en lugares donde difícilmente el mensaje podría haber llegado. Me llama la vez pasada una persona, me dice, pastor,
lo llamo desde la cárcel. Wow, le dije. Me asusté un poco, ¿no? No me dio su nombre y me dijo, solo le digo que sus programas, yo tengo un programa que se llama Decisiones para la Vida, que se transmite de 12 a 1 en el Radio Nuevo Tiempo Perú, por Facebook también. Su programa lo escuchamos 150 presos aquí en la cárcel. Todos los días, porque yo transmito el programa en vivo de lunes a viernes. A las 12 ponemos la radio, levantamos el volumen y escuchamos su programa. Y queremos organizarnos como una clase bíblica Nuevo Tiempo y le estamos pidiendo, vamos a mandarle una lista con todos los nombres de los presos que estamos aquí y que queremos un curso bíblico que nos manden a la cárcel. Así que ya mandamos una caja, le dije a mi secretaria, prepara la caja. Se fueron 150 estudios bíblicos para la cárcel y un hermano y una hermana que van a ir a apoyar en dirigir la clase bíblica. En unos meses después quizás iremos y habrá una linda cosecha como ya vivo. Yo pregunto, yo no puedo ser omnipresente, Dios no, solo Dios tiene ese don, pero ¿cómo una señal de radio FM puede llegar a una ciudad distante de la capital del Perú, que es Lima, y puede entrar entre los pabellones, meterse a las murallas y las rejas y llegar a 150 personas privadas de la libertad? Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios. Y si tú no te has dado cuenta, el Señor ha permitido que esto avance de esa forma. En Nuevo Tiempo tenemos un dicho, decimos, mientras tú duermes, tu Facebook puede seguir predicando. ¿Sí o no? Yo me levanto en las mañanas, reviso mi página, yo tengo mi página de Facebook, si quieren pueden seguirla, se llama Pastor Daniel Recuenco, así de simple. Y ahí yo subo los documentales, los temas, las transmisiones, y la tengo en cross con Nuevo Tiempo. Lo que transmite Nuevo Tiempo lo transmito en mi página. Y yo abro mi página, ¿no? Pastor Daniel Recuenco en Facebook, y siempre tengo mensajes. Y siempre trato de tomarme un tiempo para responder. ¿Por qué? Porque esas personas que están ahí, vieron un mensaje a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, yo dejo programado un video que salga a tal hora, y tengo mensajes de gente que me ha escrito a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, gente que no duerme, gente que tiene un problema, que tiene insomnio, que tiene depresión. Hasta una vez hubo una joven que me escribió que estaba a punto de quitarse la vida y vio un video y me escribió un mensaje. Y en ese mensaje, cuando yo lo vi, ella mostraba la necesidad profunda que tenía de Dios y cómo estos mensajes le habían ayudado. Estamos viendo cosas que de repente en el antaño, en el evangelismo antiguo que algunos vivimos, no se están viendo, no se han vuelto a vivir hasta hoy, que estos medios nos están propiciando la bendición de ver a tantas personas llegando a Jesucristo. Pero reitero, el diablo también utiliza estos medios. Y es por eso que vivimos con una generación que a través de material de violencia, pornografía y hechicería, el diablo está alcanzando las mentes y los corazones de una juventud enervada por todo esto. Por eso la Biblia dice que cuando Jocabed puso al niño en el canasto, Jocabed creía que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba. Mira qué interesante, esto está tomado de Patriarcas y Profetas. Y decidieron que el niño no fuera sacrificado y no temieron al mandamiento del rey. Hay 3 ideas fuerzas que yo quiero subrayar ahí, la puse en color por lo mismo. Creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba, ellos decidieron que el niño no fuera sacrificado. Cuando un pueblo, cuando una iglesia, cuando una familia prepara mejor a sus hijos, cuando esa familia, ese pueblo y esa iglesia y esos líderes saben en qué tiempo están viviendo. Si estamos viviendo en esta tierra, en cualquier lugar donde estemos, pero no sabemos el reloj que está marcando pronto la medianoche y Cristo Jesús volviendo por su iglesia, vamos a vivir como si no hubiese pasado nada, ni estuviese pasando nada. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que el Señor viene pronto, que las señales se están cumpliendo de una manera interesante. El sábado pasado estuve dando un seminario de 3 horas en una iglesia en el norte del Perú. El templo lleno, mucha gente, 400 personas quizás. Y estábamos programados 2 horas de estudio, con un break en medio, con otro pastor de la Facultad de Teología respondiendo preguntas.
de los hermanos. La serie que había llevado ese día era La Última Llamada a las Grandes Ciudades. Es una serie que tengo preparada de una semana. La contraje en 2 horas porque yo ya mi vuelo volví en la noche a Lima. Pero de esas 2 horas se produjeron 3 sin darnos cuenta, porque la hermandad preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y nos dimos cuenta de un detalle. Número 1, yo le decía al pastor al lado: mira la iglesia esta hora, ¿qué hora es? Era la tarde del JA, jóvenes, ¿no? Programa mejor, llena. Un segundo aspecto, observa el interés de la juventud de conocer el tiempo en que están viviendo. Y tercero, observa que lo que hemos hecho es estudiar la Escritura simplemente y alinear los tiempos que vivimos y la necesidad de despertar pronto un reavivamiento espiritual. Hay algunas cosas que tenemos que entender, hermanos, que no son los acontecimientos ni las noticias del diario lo que producen un reavivamiento. Hay algunos predicadores que utilizan las noticias del momento, un titular, una visita de fulano a tal lugar, la llegada del Papa a tal lugar o aquello. Ok, eso es parte de lo que decía en la tarde ese día en la iglesia. Tendencias, son situaciones que van formando un escenario, pero no son profecías en sí mismas hasta que esto se consuma, ¿no? Hasta que se consuma en las profecías que esperamos que vengan, que la ley dominical, que los procesos para una declaración de pena de muerte en un futuro, que eso está siendo parte de Apocalipsis 13. Pero por el momento estos hechos que están ocurriendo en el mundo son tendencias que están armando el escenario para lo que se viene. Pero algunos toman solo el noticiero del día para querer generar un reavivamiento en la iglesia. Y te voy a decir algo, el reavivamiento en la iglesia no se produce por el noticiero de hoy. El reavivamiento en la iglesia se produce cuando tenemos un estudio profundo de la Biblia, una vida de oración y una vida de testificación activa por Cristo. Allí se produce el reavivamiento, no hay otra. Los valdenses, ¿quién se acuerda de los valdenses? ¿Quiénes eran los valdenses? Los descendientes de Pedro Baldo, ¿no? Los seguidores de Pedro Baldo. ¿Dónde vivían los valdenses? En las montañas, ¿no? Allí en Torre Pellice, allí en la cordillera entre Suiza e Italia. Allí se escondieron de la furia romana. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo mantuvieron un pueblo y una iglesia viva en los momentos más oscuros de la historia? ¿Qué hacían los valdenses? ¿Cuál era su práctica habitual? ¿Qué es lo que más hacían? Estudiaban. Los valdenses estudiaban las Escrituras, eran fieles estudiosos de las Escrituras, investigaban, estudiaban, traducían, escribían, estudiaban. Sus hijitos no iban a las escuelas. ¿Por qué? Porque como eran hijos de valdenses, lo más probable es que podían ser descubiertos y llevados a la Inquisición de la época. Por lo tanto, no podían ir a las escuelas. ¿Dónde estudiaban los niñitos valdenses? En sus casas, mirando la naturaleza, y aprendían a leer y a escribir con la Escritura. Yo no digo que retiremos a nuestros hijos y los llevemos y hagamos homeschool. Bueno, el que quiere lo puede hacer, no hay problema. En algún momento lo pensamos con el segundo, el más pequeño, cosa profesora, y podía haber hecho eso en casa. Pero optamos por la educación adventista, que aún a pesar de todo sigue siendo una buena opción. Se respeta el que quiera hacer homeschool, pero a lo que voy es lo siguiente: en esos tiempos o era homeschool o no era nada, o era morir, porque no había otra forma. Pero la currícula, el programa de estudio es la Biblia. Ahora, hoy hay que preparar a nuestros hijos, porque el mundo es competitivo y tienen que ser ingenieros, o médicos, o enfermeras, para que sirvan a Dios y sirvan a la humanidad, está claro. Pero llegará un momento que ustedes saben proféticamente que tendremos que abandonar todo lo que tengamos e irnos. La pregunta es: ¿quién terminó educando a tus hijos? Y por eso Jocabed, conociendo el tiempo, puso al bebé en el canasto. Decidieron que el niño no fuera sacrificado y no temieron al mandamiento del rey. Hermanos, mientras vivimos en este mundo, nuestros hijos tienen que ir a nuestras escuelas, o si no hay los recursos, a una escuela de afuera,
pero la educación no te la da una escuela, no te la da el colegio. La educación para el cielo la tiene que dar el hogar. Y Jochebed invirtió el poco tiempo que tuvo con Moisés y luego como nodriza. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Ella fue llamada después y ese tiempo lo cultivó junto a él, por lo menos 12 años, para formar un carácter que él después tomaría bagaje de eso para poder tener un encuentro personal con Dios 40 años después. Dios trabaja por adelantado, así como el diablo trabaja por adelantado. Cuando el diablo sabía que se acercaba el fin de los 400 años, trató de eliminar una generación, porque él decía, puede que de esa generación venga el libertador. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Si podemos ver un resumen ahí, fue en Egipto a lo largo de la destrucción de los primogénitos. Está pasando hoy en pleno desierto rumbo a la Canaán celestial a través de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestros hijos, con todo lo que el enemigo ha preparado para ellos como una artillería pesada, desde comunicaciones, pantallas, imágenes, y no hablo de hacer uso de eso o no hacer uso de eso de manera ninguna, pero yo estoy hablando del uso indiscriminado de imágenes e información que tiene violencia, que tiene pornografía, que tiene satanismo y ocultismo. Las películas más taquilleras contienen espiritismo y brujería declarada. Ustedes vieron o escucharon de la película Coco, ¿no? Esa película de la historia de un niñito mexicano que se comunica con los muertos y termina yendo al mundo de los muertos. Yo hice un video sobre eso en Nuevo Tiempo Chile, para Nuevo Tiempo Chile. Se viralizó rápidamente, miles de descargas, miles de personas lo vieron, pero a mí me llegó un mensaje de un hermano mexicano, hermano entre comillas, porque no sé si era adventista, pero creo que no, y prácticamente me amenazaba de muerte por lo que decía ahí. ¿Cómo se le ocurre hablar de esto? Y me hablaba las palabras gruesas, ¿no? Esta es una fiesta nuestra, nacional, mexicana. Y yo lo que hago en el video, si lo encuentran en YouTube cuando hablo de eso, es cómo el enemigo está utilizando el argumento de la inmortalidad del alma para infiltrarse aún en los guiones de películas que tienen un carácter caricaturesco y que no tienen límite de edad. Son puestas y proyectadas en los cinemas, en los cines, para todo público. Y si ustedes han visto el trailer de esa película o han visto el guión, su objeto es el siguiente: tú también puedes comunicarte con los muertos. ¿Saben cuánto recaudó? 176 millones de dólares. Taquilla tremenda, y sobre todo en México y en Estados Unidos, acá. Y no es de extrañarse, porque acuérdense que estamos acá, en esta tierra, que el Señor regaló en su momento a su pueblo a inicio del siglo XVII como un lugar de refugio, pero que en su momento se convertiría en la cuna del espiritismo moderno para los engaños finales. Y cuando esas tres fuerzas se unen, el espiritismo, el falso profeta, el anticristo, y unan sus manos sobre la Biblia, sabremos que habrá llegado la hora y que el Señor está pronto a volver. Hermanos, termino. Creo que el Señor nos está llamando a preparar una generación para el regreso de Jesús. Yo vengo de un hogar adventista de cuarta generación. Mi madre fue adventista, mi padre en sus últimos años. Mis abuelos maternos fueron adventistas y mis bisabuelos maternos fueron adventistas. Y cuando yo recuerdo en las noches de sábado, de viernes, y miraba la pared de la sala de mis abuelitos y observaba el cuadro de la segunda venida de Cristo y abajo el lema, ¿no?, de que Cristo viene pronto. Yo era niño y yo miraba esa imagen y yo decía, ¿cuándo ocurrirá esto, no? ¿En qué momento pasará esto? Yo era niño cuando pasábamos el sábado en casa de mis abuelos y un tiempo nos tocó vivir también allí. Pero yo creo, hermanos, que hoy estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Mi abuelo ya durmió hace varios años. Está junto a mi abuela descansando. Sus padres están descansando. Mi madre aún la tengo viva y mi padre ha fallecido hace unos años, también en la bendita esperanza. Y cuando yo miro a mis hijos, la quinta generación de nuestra familia que espera la segunda venida, yo pido a Dios que sea la última.
Porque este mundo, como dijo un profesor en la maestría que terminamos hace poco, si este mundo sigue igual, el humano dejará de ser humano, porque el nivel de degradación, hasta biológica, a la que está llegando el ser humano, es cada vez peor. Por eso el Señor Jesús lo dijo, que si Él no acorta los tiempos, nadie será salvo. Resoluciones esta noche, hermanos. Yo creo que cada uno sabe la decisión que tiene que tomar. Amén. Yo solo espero que en el nombre de Jesús, entre hoy y mañana podamos tomar buenas decisiones. La que quiero invitarles a tomar esta noche es a preparar nuestros hogares para la venida del Señor. A conversar de este tema, a hablarlo, a tomar decisiones serias, profundas, a cuidar a nuestros hijos, nietos, jóvenes, niños de nuestra iglesia, de las influencias peligrosas que están rodeándoles. Y nosotros mismos como adultos no nos demos como inmunes de esto, no nos consideremos inmunes, también nos afecta. Mucha gente hoy está preparada para ser engañada cuando el diablo intenta reproducir la segunda venida de Cristo, porque se han vinculado tanto con el engaño que el engaño les será común. Hoy tenemos dos regalos, la Biblia y los testimonios. Volquémonos a ellos con todo nuestro corazón, oremos y recordemos que la consagración y el reavivamiento no es el resultado de solamente ver las tapas de los periódicos, sino es en un estudio profundo de la Biblia, en una vida de oración y de testificación activa por Cristo, llevando un alma a los pies de Jesús. Solo así, nuestra alma se mantendrá con la lámpara llena y obviamente la llama encendida. Vamos a orar.